Entonces, como ven, el tema es las vestiduras del sacerdote Aarón. Básicamente, la palabra habla ahí claramente, ¿verdad? Vamos a ver la base bíblica. Éxodo capítulo 28 y versículo 3 dice claramente el nombre de Aarón. Pero no significa de que solamente sean, y ahí lo vamos a ver en el desarrollo, las vestiduras para Aarón, sino también la Biblia dice ahí mismo que las vestiduras son, aquí abajo lo dicen, para sus hijos también. Entonces, al entender esto, llegamos al entendimiento de que este tipo de vestidura es una vestidura sacerdotal para cada uno de nosotros. Se recuerdan, pues la semana pasada estuvimos hablando del sacerdote ¿de quién hablamos? Sacerdocio de Madián, de Jetro, de Jetro, y la antepasada fue que iniciamos con lo de Potifera, pero hablamos de Jetro y explicamos de que no es solamente Jetro también, sino es un sacerdocio que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar. Entonces, hoy vamos a ver, solo vamos a mencionarlas porque no vamos a desarrollar las vestiduras, las prendas de la vestidura, pero vamos a empezar a mencionar. Entonces dice Éxodo, capítulo 28 y versículo 3 al 4, dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan, escuchen lo que dicen, las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Entonces ahí está claro, ¿verdad? Las vestiduras que harán son estas. Cuando ustedes y yo leemos, yo les recomiendo que si quieren tener un poquito más de conocimiento del tema, que lean todo el capítulo 28. Porque aquí en este versículo 4 que vamos a leer menciona prácticamente 6 piezas de la armadura, perdón, de la vestidura, pero no significa de que sean las únicas. Ahí se van a dar cuenta, por eso les digo, si quieren ustedes tener un poquito más de conocimiento, lean todo el capítulo 28 del libro de Éxodo. Entonces dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Entonces, si ustedes y yo lo vemos acá en la pantalla, dice prácticamente dice acá el pectoral. Vamos a ver. El pectoral es lo que ustedes ven ahí en el manto, en el efod, que diga. Se mira algo mezclado, pero el pectoral es donde están las piedras. Ese es el pectoral. Luego está lo que es la mitra, que es el gorrito, por así decirlo, ¿verdad? Luego está una laminita, algunos le llaman la tiara también, que es la cosa dorada que se le mira en la cabeza. En esa laminita es donde la Biblia muestra que se iba a colocar lo que es la escritura santidad a Jehová. Luego está el efod. El efod es esa como túnica, vamos a decirlo así, esta de acá, que está abajo del pectoral. Luego está el manto, que el manto es ese azul. La túnica, que es la blanca, ¿verdad? Y el cinto, que es eso que miran ustedes que tiene ahí amarrado. O sea, prácticamente ahí faltaron las dos hombreras que se le miran ahí, que van unidas al pectoral. Esas son, dice la Biblia, que son 2 piedras de onice, y ahí la vamos a ver. Básicamente lo que ustedes ven ahí son, y ahí lo vamos a ver también acá, pero quise enseñárselo, ¿verdad? Por si tenían alguna duda. Son 9 piezas las que forman lo que es la vestidura sacerdotal. Aquí, bueno, y falta la novena, pues que esa no se mira, ¿verdad? Pero son los calzoncillos de lino fino, y lógicamente pues no se van a ver ahí, ¿verdad? Pero aquí, se dan cuenta, menciona 6: pectoral, efod, manto, la túnica bordada, la mitra. Aquí donde dice mitra, algunas podrán decir turbante. Entonces al final es lo mismo. El cinturón. Hagan pues, dice, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, escuchen, para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Bueno, vamos a leer el comentario acá. Cuando le ordenaron a Moisés que hiciera un tabernáculo de acuerdo al modelo que se le fue mostrado en el monte, le instruyeron para que también hiciera vestiduras sagradas para los sacerdotes que ministrarían en él.
Esas vestiduras fueron elaboradas por hombres de corazón sabio, cuyo líder era Aholiab. Si ustedes ven esto, creo que está el nombre de este y la cita, creo que es Éxodo capítulo 31. Ahí van a encontrar ustedes el nombre de este personaje, en Aholiab, que significa tienda de su padre. Toda la vestidura debía ser utilizada para ministrar en el tabernáculo. Entonces ahí vamos entendiendo ya algo. Y ahí en los comentarios, en el desarrollo del tema, lo vamos a entender un poquito mejor. De que nos es necesario utilizar esta vestidura, que no es algo literal, ¿verdad? Porque en la actualidad, pues no, como pastores o como ministros, no la utilizamos. Pero espiritualmente hablando, sí. Cada una de esas 9 piezas que vamos a mencionar nos son necesarias. ¿Por qué? Porque nos ayudan para poder, ya sea ministrar, como lo dice ahí, o para también poder contrarrestar los ataques del enemigo, tanto espirituales como al alma, como también al cuerpo. Entonces esto es en lo espiritual, pero se manifiesta en lo físico. Y fueron hechas para que le diera gloria y esplendor al sumo sacerdote, pero cada parte de ella, así como sus artículos, tienen una gran enseñanza que constantemente nos hablan de Jesucristo. Éxodo capítulo 28, versículo 2, por eso les decía que si ustedes pueden leer para que tengan un poquito más de conocimiento, lean el capítulo 28, dice: hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran, dice, honra y dignidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, o sea, las vestiduras no eran solo porque sí, ¿verdad? Hay que hacer, no, sino para empezar, ahí traigo un comentario en donde escribo, ¿verdad? De que cuando la gente veía al sacerdote, o sea, sabía quién era el sacerdote solo por la forma en la que estaba vestido. Porque si ustedes se dan cuenta, claramente dice ahí que las vestiduras tenían que ser hechas para Aarón y para sus hijos, para que ministraran. ¿En dónde? En el tabernáculo. Y aquí dice que estas vestiduras le conferían, dice, honra y dignidad. Pero yo escribí varias cosas acá porque me puse así rapidito a ver qué decían otras versiones, y dice: escrito está que Dios honra a los que le honran, y leemos que las vestiduras son para honra y dignidad, que es lo que dice esta versión que tenemos acá, ¿verdad? Pero las otras versiones que busqué, ahí donde esta que colocamos dice honra y dignidad, las otras dicen hermosura, esplendor, majestad, decoro, gloria, belleza, distinción y ornamento. Estas vestiduras son para exaltar al que se humilla y darnos capacidades que humanamente no tenemos. Entonces, cuando vemos esto, ¿por qué escribo eso de ahí de que son para el que se humilla? Porque para empezar, cuando ustedes y yo vemos en la Biblia a todos aquellos que Dios escogía por sacerdotes, la Biblia dice que los sacerdotes no tenían una tierra. Cuando empezaron a darles las tierras a las tribus, la Biblia dice que a la tribu de Leví no le dieran una tierra en donde habitar, porque ellos, dice, son mi herencia. Entonces imagínense, si lo vemos desde un punto de vista, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Que tal vez está una repartición de alguna herencia o de algo y le dan a todos menos a mí? Ya, yo creo que por más sencilla que sea la cosa que estén dando, nos sentiríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todos y a mí no. Entonces eso de alguna forma conlleva humillación. Mas sin embargo, Dios los escogió, no les dio una herencia terrenal como a las demás tribus que les decían. Y cuando ustedes miran los mapas en cómo se dividieron, claramente se muestra la tribu de Judá, por ejemplo, pero no hay un pedazo de la tierra del mapa que diga: y aquí habitaban los de la tribu de Leví, sino la Biblia muestra que los de la tribu de Leví tenían que habitar regados para poder ministrar las necesidades del pueblo. Entonces, por eso digo acá de que esto es esta exaltación viene como consecuencia de una humillación y nos da capacidades que humanamente no tenemos. ¿Por qué?
Porque si estamos hablando de ejercer un sacerdocio por medio de las vestiduras, ¿verdad? Estar cubierto, no son vestiduras literales, sino son vestiduras espirituales, son capacidades espirituales que Dios nos va a dar. Como vamos a mencionarlas, ya mencionamos 6, pero en la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a desarrollarlas, a empezar, porque son 9, no vamos a desarrollar las 9 en un solo tema, probablemente lo hagamos una por semana. Entonces dice esta cita acá, 1 Samuel 2:30, dice: por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa, y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté en mí. Y esto es lo que nos interesa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces acá esta cita la coloqué para darnos cuenta, ¿verdad?, de que la Biblia dice acá que estas vestiduras son para honra y dignidad. Entonces acá, si algo ustedes y yo tenemos que tener claro, es de que estas vestiduras empiezan a ser conferidas, ¿verdad?, otorgadas, regaladas, si lo queremos ver así, por medio de cuánta honra ustedes y yo le demos al Señor. Ya no ocurrió. Porque se quedó ahí trabado. No, ya tampoco, ya no siguió caminando, y aquí sí está caminando. Trae claramente de que Dios honra a los que le honran. Vean este comentario. Las vestiduras sacerdotales son para una cobertura espiritual, que sirven para esta esfera terrenal como para la esfera espiritual, y también para poder hacer frente a la muerte. Hemos escudriñado la armadura de Saúl, que es lo que hemos estado predicando en la iglesia, ¿verdad?, que ministra muerte. Podemos decir que la antítesis de la bueno, aquí coloqué armadura, pero es vestidura, ¿no?, de la vestidura sacerdotal, es la armadura de Saúl. Saúl significa muerte. Y ahí vamos a ver esta cita por el comentario que les voy a leer ahorita. Y Aarón solo murió hasta que lo despojaron de las vestiduras sacerdotales. La muerte no puede estorbar a todos aquellos que ejerzan su sacerdocio, y bajo la cobertura de cada una de las prendas de las vestiduras sacerdotales, estamos hablando de una muerte espiritual, material, sentimental, emocional, entre otras cosas. Porque al final sabemos que todos vamos a morir una sola vez. Entonces, este comentario lo escribí por esta cita. Porque vean, Números capítulo 20, versículo 25 dice: así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Hor, y escuchen lo que dice aquí: allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales. ¿Y qué dice después? Y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues ahí Aarón se reunirá con sus antepasados. O sea, es una forma bonita de decir que se iba a morir, ¿verdad? Pero ¿en qué momento murió? Cuando le quitaron las vestiduras sacerdotales. Y aquí viene algo muy importante también, que viene a colación por lo que estaba mencionando, ¿verdad? Podemos mencionar a Sansón, que Sansón pues no tenía directamente una vestidura sacerdotal, pero sí tenía una unción y una prenda, vamos a decirlo así, en su cuerpo que reflejaba la santidad, la consagración y a quién le pertenecía, que era su cabello. Y prácticamente le pasó lo mismo. Cuando le quitaron el cabello, al final ustedes y yo sabemos que murió. Entonces acá, esto es algo que ustedes y yo tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque si alguien o algo, o nosotros mismos nos quitamos las vestiduras sacerdotales, entonces corremos el riesgo de que venga muerte, como lo decía en el comentario, ¿verdad? No está hablando, a menos en el comentario, de una muerte literal, sino probablemente de una muerte espiritual, de una muerte material, de algo sentimental, de algo emocional. Podemos agregarle planes, proyectos, deseos que podamos tener, y vemos que no fructifican. Entonces probablemente algo le esté estorbando, esté dándole muerte. ¿Por qué? Por medio de que nosotros mismos o entregamos o nos quitamos o permitimos que nos quiten las vestiduras sacerdotales. Entonces miren, ya sea que nos las quiten, que las entreguemos o nos las quitemos, para que cualquiera de las tres cosas pase, yo tengo que dejar. Porque si me la quitan, o sea, yo me dejé. Si yo me las quito o si yo mismo las entrego, pues con mayor razón, ¿verdad?
¿Este ya lo leí o no? El poder de las vestiduras sacerdotales tiene la capacidad de mantenernos firmes, vivos, sanos ante los ataques del enemigo, los ataques de la vida o los ataques de la enfermedad. Entendemos que las vestiduras sacerdotales no son físicas, son espirituales. Por ejemplo, en Éxodo 28:4, ya es una cita que ya leímos, ya mencionamos, y en sí, todo el capítulo 28 de Éxodo está el listado de las piezas de las vestiduras del sacerdote. La primera pieza de las vestiduras mencionada es el pectoral. Y el pectoral, al igual que la coraza de Efesios capítulo 6, nos habla de justicia. De igual forma, las otras 8 piezas de las vestiduras del sacerdote nos hablan de prácticas. Escuchen esto, aquí escribió la palabra morales, pero siempre que ustedes y yo vemos en algún comentario bíblico la palabra moral, está hablando del alma, ¿sí? Por eso entre paréntesis escribí ahí, o sea, prácticas del alma como espirituales que harán que estemos bien cubiertos con toda la vestidura sacerdotal. Avancemos. Éxodo capítulo 28, versículo 3. Leemos una vez más la base para a partir de ahorita vamos a empezar a ver. Bueno, ya lo mencionamos como la base bíblica del tema, ¿verdad? De que ahí claramente dice para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Eso esa es la base bíblica del tema. Entonces, a partir de ahorita vamos a empezar a mencionar también, pero vamos a mencionar las que no hemos mencionado, porque les digo, no vamos a entrar en el desarrollo el día de hoy de ninguna de las 9 prendas de la vestidura, pero sí vamos a dejar algunos pincelazos, ¿verdad? Del por qué nos es importante o necesario, más que interesante, importante, el tener estas prendas, que repito, que no son literales, pero sí son espirituales. Entonces ahí está la base bíblica. Número 1 dices el pectoral, número 2 el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Éxodo 28:4, pero dice acá, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, en este comentario voy a leer lo siguiente. En Éxodo 28:4, esto que está resaltado ahí como en rosado, es lo que está aquí hasta abajo en blanco, dice, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Leemos claramente que estas vestiduras no son solo para el sacerdote, sino para sus hijos también. Nuestra forma de conducirnos bendice o estorba a nuestros hijos. Entonces acá es algo similar a lo que veíamos en el tema de la semana pasada, y aquí solo que la vez pasada lo hablamos como sacerdocio, pero ahora lo hablamos como vestidura. La vez pasada hablamos de sacerdocio en relación a lo que se tenía que hacer, pero ahora estamos hablando de una cobertura. Y aquí está la importancia de cada uno, de nosotros, seamos padres o no seamos padres, porque al final la Biblia muestra que todo lo que nosotros hacemos es una siembra y tarde o temprano lo vamos a cosechar. Y la Biblia muestra también de que a veces, no siempre, ¿verdad? Nosotros somos los que sembramos, pero los que cosechan son nuestros descendientes. Amén. Entonces acá es algo muy importante. Ahora volvemos a la carga con lo que mencionábamos también. Bueno, hemos mencionado acá en más de una oportunidad cómo la Biblia muestra, ¿verdad?, de que los antepasados del apóstol Timoteo, si algo tenían era fe. Y ya cuando lo vemos en él ya no solamente estaba la fe, sino ya hubo un ministerio. Entonces acá probablemente algunos de nosotros quizás no lleguemos a ser ministros primarios, pero según la instrucción que nosotros le demos a los que tenemos abajo, muy probablemente al ver ellos lo que nosotros hacemos, les vaya a gustar el ministerio, o Dios les hace el llamado y van a querer ser ministros. Y ahí es donde recibimos una gran bendición de que yo, sin ser ministro, pero logré criar ministros, y esa es una gran bendición que solamente la puede dar el Señor. Amén. Esa es la importancia de no descuidar nuestro estilo de vida, porque al final la Biblia muestra, por ejemplo, habla de un diácono. Si lo vemos en rangos de autoridad,
pues el diácono comparado con un ministro primario no tiene mayor autoridad. ¿Por qué? Porque solamente es un diácono. Pero cuando vemos a un apóstol, el apóstol pues en relación a los 5 ministerios, bíblicamente hablando, tienen la misma autoridad, pero las funciones son diferentes. Entonces ahí es donde pareciera como que el apóstol es el mandamás, por así decirlo, pero la verdad es que no, ninguno es mandamás, sino todos tienen la misma autoridad, pero las funciones son diferentes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vemos en la Biblia un diácono como Esteban, que la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo, pero también habla de un apóstol como Judas, que la Biblia muestra que estaba lleno, pero lleno del diablo. Entonces vean esto, un apóstol y un diácono. Entonces yo creo que si hacemos la pregunta, ¿cómo nos gustaría ser? ¿Un apóstol como Judas o un diácono como Esteban? Yo creo que todos escogemos más que en sí el título, por así decirlo. La gran diferencia la hace la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces esta es la importancia para nosotros, el que no nos menospreciemos, porque probablemente el Señor no nos haya llamado a todos a ser ministros, pero sí tenemos la capacidad de poder criar, de poder educar, sin tal vez con un hecho pensado de yo voy a hacer esto porque yo quiero que mis hijos sean esto en relación al ministerio. Pero si nosotros logramos hacer las cosas bien, con esta vestidura sacerdotal, muy probablemente vayamos a estar criando ministros. Amén. Y la verdad es que no hay mejor cosa a la cual no es que sea un oficio o un trabajo, pero lo voy a decir así, podamos dedicarnos. ¿Por qué? Porque Dios nunca lo deja uno. Amén. Cada uno de nosotros como padres no podemos medir el valor de cada uno de nuestros hijos. Así se tenga la cantidad de hijos que se tenga, cada uno de ellos tiene características particulares que los hacen ser valiosos. Mas sin embargo, no son más importantes que otro. Todos son igualmente valiosos, pero su valor no se puede describir con palabras. Solo el que es padre sabe lo que siente por cada uno de sus hijos. Entonces, este comentario, ¿de dónde viene? De lo que dice acá esta cita, ¿verdad? De que las vestiduras eran tanto para Aarón como para sus hijos. Entonces, somos nosotros los encargados como padres, como coberturas, de cubrir a nuestros hijos. Amén. Éxodo 28:9, aquí está la otra prenda. ¿Se acuerdan que cuando les enseñé? Ahí, de todos modos, ahí les voy a enseñar una imagen ya con las 9 prendas, pero les enseñé que en la parte de acá arriba tenía dos piedras. Esa es la otra parte, ahí está la base. Éxodo 28:9. Y tomarás 2 piedras de onice, y dice la Biblia que ya lo vieron, ¿verdad? Que se iban a colocar acá. Y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. Escuchen, esto es interesante, y aquí vamos a resaltar un pequeño dato de las piedras, ¿verdad? Conforme al orden del nacimiento de ellos. O sea que no fue nada más de escribir el nombre de las tribus ahí al azar, sino conforme fueron naciendo. Si no recuerdo mal, primero fue Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar, y hasta ahí me acuerdo bien. Entonces, en una piedra están conforme nacieron, y en la otra conforme nacieron. Si ustedes y yo nos recordamos quién fue el último en nacer, fue Benjamín. Entonces podemos decir que en la primera piedra estaba Rubén, y en la última, y de último, ¿verdad? Estaba Benjamín. Entonces esto es muy importante porque aquí vamos a resaltar un pequeño detalle de estas piedras. Y pondrás las 2 piedras, dice, sobre las hombreras del efod, tal como lo vimos ahí en la imagen, ¿verdad? Las piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Entonces hago énfasis en esto, conforme al orden del nacimiento de ellos. Ahí está. Entonces, ¿qué nos deja esto de enseñanza? Las piedras de onice. Estas vestiduras, dice, son para darnos un orden. Si se dan cuenta acá, ¿qué es lo que dice? Conforme al orden. Entonces, acá algo que ustedes y yo tenemos que aprender y escudriñar es que qué tan ordenados somos en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, si hablamos de orden, ¿cuál sería el primer orden que ustedes pueden decir? Yo sí soy ordenado, por ejemplo.
¿Orden de qué? ¿En qué tienen orden? ¿O no son ordenados? Con nuestras cosas. Ahí va una, ¿verdad? Nos gusta tener todas las cosas en su lugar. Les hago esta pregunta, a ver qué responden. ¿Quién piensan ustedes que es más limpio? ¿El que limpia más o el que no ensucia? El que no ensucia. El que no ensucia. ¿Por qué? Porque el que limpia más Todavía está sucio. ensucia más, por eso limpia más. Pero el que no ensucia está limpio, ¿verdad? Se mantiene limpio. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque miren, en la vida, la verdad es que si ustedes y yo no tenemos orden, no se pueden hacer las cosas. O sea, no es, por eso les dije yo, pensando de que ustedes tenían muchos pensamientos de orden. ¿Orden en qué? Orden en todo. No solamente en donde yo voy a colocar mis cosas. Por ejemplo, si algo nos damos cuenta que típicamente pasa en la mayoría de familias son las benditas llaves. Cada poco se pierden las llaves. ¿Por qué creen ustedes que se pierden las llaves? Porque el que las usa las deja por cualquier lugar. Y según lo que estamos viendo, porque no hay orden. Dicen que por qué los japoneses, tal vez ustedes supieron esto, que cuando fue una de las guerras, y hasta una película hay, la película que era de Pearl Harbor, que les tiraron los estadounidenses, les tiraron unas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, muestran de que el país quedó destruido. Pero ¿por qué volvieron a levantarse y sobrepasaron ya a países que nunca han pasado por eso y ya los sobrepasaron? ¿Por qué? Porque ellos empezaron a darse cuenta de que una cosa necesitaban y era el orden. Entonces todo, y tal vez han visto ahí ahorita como están las redes sociales un montón de cosas, de inventos prácticos que los japoneses pues han inventado, ¿verdad? Y todo lo que han inventado es ¿para qué? Para que sus casas estén en orden. Entonces ellos llevan una vida ordenada. Escuchaba a alguien hablar acerca de ellos que es mitad japonés y mitad colombiano, porque su papá es japonés y su mamá es colombiana. Y dice que él vivió en los dos países, vivió en Japón y vivió en Colombia. Y en una oportunidad dice que él llamó a sus amigos japoneses y les dijo, miren, vámonos de fiesta. Está bien, le dijeron. Y el primero le dice, yo puedo dentro de 20 días. Y el segundo le dice, yo puedo de aquí a un mes. No, si yo quiero que nos vayamos de fiesta hoy, no puedo. Y él se quedó sorprendido porque como él tiene parte cultura colombiana, o sea, vamos a decirlo así, latinoamericana, o sea, nosotros, ¿verdad? Que hablamos español, ahorita podemos estar haciendo cualquier cosa acá, ¿verdad? Y en el momento, miren, vamos pues. Dice, vivimos la vida así instantáneamente. O sea, no hay un orden, no hay nada de planificación. Y nos damos cuenta que la vida, para poder vivirla y disfrutarla, hay que tener un orden. Porque, por ejemplo, a 5 quetzales, ¿qué? Por mí, ayer, por antier, no sé qué día fue, alguien me dijo, ¿quiere un agua, pastor? Una gaseosa. No, gracias. Dígame que sí, hombre, es que tengo aquí este dinero que me está estorbando. Entonces vean, o sea, gloria a Dios, va, porque me quería invitar, pero un agua y yo no quise. Pero me dice, es que este dinero me está estorbando. Entonces no tenemos una planificación. Bueno, ahí estoy hablando mal, va, y me quería invitar, pobrecito. Pero vamos a esto, a que eso es lo que nos pasa, de que no hay un orden. Hemos llevado una vida, pero esa vida no ha sido una vida ordenada. Entonces, una cosita tan simple que nos ayuda es que la vestidura sacerdotal nos lleva ¿a qué? A tener una vida planificada. O sea, no se trata, repito, aunque tampoco estoy diciendo que no, de que yo soy ordenado solo porque yo sé dónde voy a guardar la botella. No se trata solamente de eso, sino se trata de ¿qué? De tener una vida ordenada. Yo les digo, y ahí, no sé si vos alguna vez viste mis agendas, pero yo tengo varias porque me las voy gastando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hago? Que en esas agendas todos los días anoto algo. ¿Y qué es lo que anoto? Por ejemplo, dos cosas básicas. Una,
lo que es mis ingresos, digámoslo, ingresos y egresos todos los días. Pero ¿qué es lo otro que anoto? Lo que voy a hacer al otro día. O sea, prácticamente mi otro día ya lo tengo planificado. Y a veces hay cosas que yo escribo ahí que no las cumplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, a partir de las 10 de la noche, por ejemplo, voy a leer. Pero resulta que a las 10 de la noche tal vez a veces todavía estoy en la iglesia. Entonces me fue el tiempo y no lo cumplí. Pero la mayoría de cosas que están ahí las cumplo. Entonces el otro día, o sea, yo no me levanto y ¿qué hago? No tengo nada que hacer. O sea, literalmente, si ustedes pues escudriñan mi vida, ¿verdad? O sea, literalmente se podría decir, no tengo nada que hacer. Nada más que esperar que lleguen los días de culto e ir a predicar. Pero eso no sería vida. Entonces, ciertamente no tengo que rendirle cuentas a un jefe, por así decirlo, literalmente, porque tengo que ir a trabajar. Pero yo sé que sí tengo que hacer. ¿Y cómo sé que tengo que hacer? Porque normalmente lo hago en la noche o en la mañana, antes de empezar a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Apunto. Bueno, por ejemplo, cuánto me gasté ayer y cuánto me entró ayer, aquí está apuntado. Y qué tengo que hacer mañana, si lo hago en la noche, o qué voy a hacer hoy, y empiezo a escribir. Y entonces mi día lo voy basando en base a qué, a lo que tengo que hacer. Si es día de culto, pues lógicamente no voy a hacer lo mismo que hago, por ejemplo, mañana, por así decirlo, que es un día miércoles, que prácticamente se podría decir, no tengo mayor cosa que hacer. Pero aunque ustedes no lo crean, el día miércoles es el día más ocupado que tengo. ¿Por qué? Porque como no hay actividad en la iglesia, más sin embargo sí tengo que predicar en la radio, entonces todo el día lo aprovecho, todo el día. En lo que a veces los días de culto son los días que menos cosas hago. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde yo ya tengo que estar dispuesto para ir al culto. Y a veces, imagínense, me empiezo a alistar tipo 5 de la tarde y a veces vamos llegando a la casa 10 de la noche. O sea, 5 horas en la iglesia. Entonces, por eso les digo, a veces los días de culto son los días que menos cosas hago. ¿Por qué? Porque solo ahí ya se fueron 5 horas. Solo en lo que es ir a la iglesia. Entonces les digo esto, esta es la bendición de la vestidura sacerdotal. O sea que no nos permite poder llevar una vida así, no tengo nada que hacer. No, algo tenemos que buscar qué hacer, porque la Biblia dice que en toda labor, así lo dice, ahí la vamos a buscar si quieren la cita cuando terminemos. En toda labor siempre hay fruto. Si ustedes y yo decidimos hacer algo, hay fruto. Por ejemplo, bueno, decido, no voy a ver tele hoy, pero me voy a poner a leer un libro. Uno podría decir, ¿y en qué me va a ayudar un libro? Cuando ustedes vengan, por ejemplo, una palabra que yo me he dado cuenta que muchos la escriben, cuando escriben tal vez, ¿cómo se escribe? ¿Junto o separado? Junto. No, se escribe separado. Tal vez. Y si no me creen, investiguen. No se escribe junto. Por ejemplo, esta otra vez está más fácil. La palabra conmigo, ¿junto o separado? Junto. Junto. ¿Sí? Entonces les pongo esos pequeños detalles, porque probablemente me preguntan alguna que yo no sepa cómo se escriba. ¿Por qué les pongo esos pequeños detalles? ¿De qué me sirve a mí estar leyendo? Pues para eso. No nos va a servir tal vez para ganar, qué sé yo, que tanta cantidad de algo, pero por lo menos para escribir bien. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? Espero estarme dando a entender de que la Biblia dice que toda obra tiene fruto. Pero si yo decido, no tengo nada que hacer. De todas formas, estamos tomando una decisión y el fruto va a ser un desorden. Entonces, por eso se necesita esta vestidura sacerdotal para saber que probablemente, literalmente, no tengamos nada que hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo un trabajo, porque yo no tengo un jefe. Pero sí tenemos al Señor, que Él no nos mandó a vivir sin hacer nada, porque la Biblia dice, mi Padre, dice el Señor Jesús, hasta el día de hoy trabaja, y lo mismo que Él hace, lo hago yo. La Biblia dice, no se dormirá el que guarde Israel, o sea, dando a entender de que mientras que ustedes y yo tengamos que hacer algo, no es hora de dormir, es hora de hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si ustedes dos están estudiando, o sea, bueno, solo el estudio es tantas horas al día, pónganse a repasar. Porque yo les digo algo, el ver tele es una perdedera de tiempo. Y a como está la situación el día de hoy,
que Dios nos libre, pero con el paso de los años van a tener que usar lentes. Entonces solitos se están enfermando. ¿En lo que? Si agarran, repito, un libro, se ponen a pintar, algo, más de algún fruto van a ver. Esa es la bendición de la vestidura sacerdotal. Miren, ahorita en internet hay un montón de cosas. Veía una imagen yo, en donde había una familia como de 5 personas y un perro todavía. En el sillón estaba el papá con el teléfono, la mamá con el teléfono, los 3 hijos con una tablet y el perro con unos lentes de esos que ponen que uno puede ver ahí. Y decía ahí al final un comentario, estamos criando una generación de inútiles. ¿Por qué? Porque están metidos en el teléfono viendo cualquier cosa y están dejando de ser productivos. Y al final, como vuelvo a la cara con esto, si algo nos vamos a dañar, va a ser la vista. Ustedes y yo podemos aguantar un ratito, pero ya cuando nos ponemos a hacer, por ejemplo, 1 hora diaria en el teléfono, que es muy poco para como vive la gente el día de hoy. Si hacemos 1 hora diaria en el teléfono, ¿cuánto sería a la semana? 7 horas. 7 horas. ¿Y al mes? 30 o 31 horas. Y ya cuando la sumamos, eso ya es más de un día perdido. ¿Se imaginan ustedes un día sin hacer pero literalmente nada? ¿Cómo se sentirían? Yo creo que ni siquiera nos gustaría, creo yo. Porque un día está dormido, sin comer, nada. Yo creo que nos aburriríamos. Más sin embargo, imagínense, y si lo vemos ya siendo un poco exagerado, y si es 1 hora diaria durante un año, 365. ¿y cuánto serían ya al dividirlo en días? Imagínense, ya se le fue la vida a uno. ¿En qué? En solo estar viendo tonterías, ¿sabes? Porque mira, ahora cómo está, para sentarse uno, o para escuchar una prédica, mejor dicho, o sea, no hace falta que uno se siente a verla. Uno puede estar, yo por ejemplo me pongo a trabajar y ahí estoy escuchando prédica. Por ratitos tal vez hay algo que me interesa y me pongo a ver o lo regreso, pero lo contrario, estoy escuchando la prédica y trabajando. Entonces les digo esto por esto que dice acá, ¿verdad? De que conforme al orden del nacimiento de ellos. O sea, imagínense si es conforme al orden, sería ilógico, ¿verdad? De que, por ejemplo, en la primer piedra llevara el nombre de Benjamín de primero, si Benjamín fue el último. Entonces, esto es lo que yo quiero resaltar acá. Dice, estas vestiduras son para darnos orden, nuestro lugar y colocarnos en el lugar que nos pertenece, para no creernos más que nadie, pero tampoco menos que alguien. La vestidura nos da distinción. El pueblo sabía quién era el sacerdote solo con verlo con sus vestiduras. El Señor tiene un tiempo estipulado para cada uno de nosotros. No nos adelantemos ni hagamos velar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para servirle. Aprendamos a disfrutar cada etapa de nuestras vidas y a su tiempo Dios nos honrará delante de su presencia. Entonces, algo muy importante para cada uno de nosotros, o sea, no importa si literalmente no tenemos un trabajo, pero hay cosas que yo les aseguro que si aprovechamos el tiempo a como está el día de hoy, esto de las redes sociales, uno bien puede convertirse en autodidacta. O sea, no hace falta ir a pagarle a nadie un curso para que me enseñe algo, pero bien puedo aprender yo algo ahí. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido en el teclado, las he aprendido viendo tutorial. Que de alguna forma se aprovecha el tiempo y uno está aprendiendo. Por ejemplo, esa repisa, ¿dónde creen que la vi? En internet. Vi cómo era. Y bueno, dije yo, de ahí me tengo que ingeniar para hacerla. Y miren, ahí está la repisa. ¿Dónde la vi? En internet. Esa es mi idea. Mentira, ahí la vi. Pero si solo pasamos el día, por ejemplo, viendo memes, chistes, o qué sé yo, qué es lo que la gente sube a Facebook, ¿en qué nos va a edificar eso? ¿Qué de productivo vamos a obtener en eso? Nada. Ya, entonces les digo, sí se puede, pero para esto se necesita entender de que yo tengo una vestidura sacerdotal. ¿Y a dónde me lleva esa vestidura sacerdotal? A hacer las cosas en orden, ¿sí? Éxodo 28:36,
Harás además, dice, una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. La elaboración de las vestiduras sacerdotales no fue solo porque sí, me faltó ahí. Claramente muestra la palabra del Señor que Él escogió, y ya lo mencionábamos en Éxodo capítulo 31, ¿verdad? Personas específicas y las llenó de su espíritu para que, sí, de su espíritu. Parte de la vestidura llevaba, vamos a ver, específicas y las llenó de su espíritu. Parte de la vestidura llevaba una grabadura y sabemos que algo que está grabado permanece y se manifiesta o se escuchará siempre lo mismo. Siempre de la misma manera. La santidad solo hay una forma de vivirla y es por medio del temor a Dios. Cuando esté grabada en nuestras vidas. Entonces hay algo muy importante acá con esto de la laminita, ¿verdad? Una laminita de oro, grabarás en ella la palabra santidad a Jehová. Dice claramente, dice que iba a ser grabada. Entonces acá nos está hablando de la santidad, pero la santidad, si ustedes se dan cuenta, esa laminita dice que iba aquí colocada. O sea, ¿por qué se colocaba acá? O sea, normalmente, por ejemplo, cuando uno saluda a alguien, uno no lo saluda, ¿qué tal? Mucho gusto, viéndolo a los pies, ¿verdad? Sino por lo menos, tal vez Dios le bendiga, se le mira el rostro y aunque después no voltee a otro lado, pero lo primero que se le mira es el rostro. Entonces la santidad, por el medio de esa laminita, se tiene que reflejar, pero tiene que ser algo que tenemos que llevar grabado, o sea, no algo de lo que yo me olvido, sino algo que ustedes y yo tenemos que tener presentes, lo que la Biblia dice en uno de los libros de Timoteo, ¿verdad? De que el soldado que milita no se enreda en los negocios de esta vida, ¿a fin de qué? De agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Entonces, si algo nos tiene que preocupar en esta vida es agradar al Señor, pero para poder agradarlo tenemos que tener presente siempre de que todas las cosas que hagamos tenemos que hacerlas como para Él. Amén. Éxodo 28:41 dice: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos los ungirás, dice, y a sus hijos los ungirás para conferirles autoridad. Vean, aquí está lo que yo les decía, de que estas vestiduras sirven para darnos poderes, vamos a decirlo así, espirituales o cosas que no son humanas, algo que viene de parte del Señor, porque aquí dice, y para conferirles autoridad, y esa autoridad, si se dan cuenta, viene de parte de la unción que el Señor da, y consagrarlos como mis sacerdotes. Y luego dice, hazles también calzoncillos de lino, escuchen lo que dice acá, que les cubran el cuerpo, desde la cintura hasta el muslo. Prácticamente eran una pantaloneta, ¿verdad? Todos nosotros como seres humanos cometemos errores y delante de Dios estamos desnudos en relación a que no hay nada que le podamos ocultar. Él todo lo sabe. Las vestiduras sacerdotales fueron hechas para poder acercarnos a Él confiadamente con todos nuestros errores cubiertos y así de esa forma ser aceptos por Dios. Leemos en las bases bíblicas anteriores, todas las que mencionamos, donde están las 9 piezas, ¿verdad?, de la vestidura, que por lo menos son 9 partes de las vestiduras sacerdotales y el número 9 significa fruto. Escrito está que por nuestros frutos seremos conocidos. Cuando alguien vive acorde a la voluntad de Dios, cubierto por sus vestiduras sacerdotales, se echa de ver que dicha persona está buscando agradar a Dios y Dios lo o la respalda y levanta para gloria y honra de su nombre. Quien no se coloque esta vestidura sacerdotal buscará llevarse la gloria y la honra por sus obras. Aquí están las 9 piezas. Permítanme que ver acá si todavía falta. Entonces vean, acá está. En el orden que colocamos las citas bíblicas, dice que la primer pieza es de la vestidura sacerdotal, es el pectoral. Ahí, si ustedes se dan cuenta, ahí se mira, ahí está indicado el pectoral del juicio. Luego dice que es el efod, allá está el efod y el cinto. Luego está el manto, que es el azul, ¿verdad? Luego está la túnica, que es ahí está la túnica blanca. La mitra, que es el gorrito, por así decirlo, ¿verdad? Las piedras de onice, que son las 2 que se ven ahí sobre sus hombros. La laminita de oro, que es la que vamos a hablar, que es la que está ahí. Y por último, pues los calzoncillos, ¿verdad? Aquí no hay forma de verlo, nada más que levantándole en la túnica.
Esas son básicamente las 9 piezas de la vestidura del sacerdote. Y ahí, si Dios nos lo permite, la próxima semana vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas, porque si se dan cuenta ahorita, básicamente solo las fuimos mencionando, ¿verdad? Pero cada una de ellas nos habla de algo muy importante que ustedes y yo tenemos que buscar con la ayuda del Señor colocarlo. Vamos a ir ya casi terminando. Éxodo 28:43 dice: a Aarón y a sus hijos, escuchen estas 3 cosas, deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión. Entonces, ¿cuándo tenían que tener ellos esta prenda? Siempre. Ahí traigo yo un comentario, ahí lo vamos a leer, de que, bueno, mejor leo y después lo leemos, si no se me va más el tiempo. Entonces dice que siempre, ¿verdad? Cuando entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y para sus hijos. El versículo 43, es este que está ahí en la pantalla, dice que las vestiduras se las tenían que poner siempre que se acercaran al tabernáculo a desarrollar su ministerio. En aquel entonces sabemos que la administración de los sacerdotes era por 15 días, debido a que habían 24 órdenes sacerdotales y ministraban 2 órdenes por mes. Pero ahora, con la muerte del Señor Jesús en la cruz, el velo se rasgó y tú y yo tenemos libre acceso a la presencia del Señor en todo tiempo. Entonces, me voy a detener acá. Si antes era nada más prácticamente 15 días lo que tenían que tener ellos sus vestiduras, porque solo 15 días servían en el tabernáculo. Pero ahora, como ya el velo se rasgó, nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor todo el tiempo. Entonces, ¿cada cuánto deberíamos de cargar esa vestidura sacerdotal puesta? Todo el día. Siempre, ¿verdad? Todo el día. En todo momento y en todo lugar. Esto nos lleva al entendimiento de que las vestiduras sacerdotales no las podemos cargar solo por 15 días al año, sino que las debemos cargar puestas espiritualmente hablando todos los días de nuestra vida. Amén. Y aquí pues habla la Biblia en Juan capítulo 4 versículo 20, en donde, bueno, leámoslo mejor. Nuestros antepasados, escuchen lo que creían ellos, adoraron en este monte, pero vosotros los judíos decís que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Entonces aquí había un inconveniente. Ahora aquí está el diálogo entre la samaritana y Jesús, en donde los gentiles creían que para adorar se tenía que adorar solo en ese lugar, en ese monte. Pero ustedes los judíos, le dice la samaritana a Jesús, dicen que es en Jerusalén. Entonces, bueno, podemos pensar, ¿en dónde es entonces? ¿Allá o aquí? Entonces viene el Señor y le responde: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Pero si se dan cuenta, antes decían, bueno, ustedes dicen que es allá y nosotros decimos que es aquí. Pero Jesús le termina diciendo: llegará el tiempo en el que los que tengan ganas de adorar, lo van a adorar en este monte o en Jerusalén, en donde estén. Simple y sencillamente, si son adoradores en espíritu y en verdad, o sea, no hay un lugar específico, es en donde yo tenga la disposición en mi corazón para adorar, ahí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente esto es lo que la Biblia nos muestra acá: deberán ponérselo siempre que entren en la tienda de reunión. Entonces, esta vestidura, ¿cada cuánto la tenemos que usar? Siempre. El sacerdocio como la adoración no son para un lugar en específico, ni para un tiempo, entiéndase, cronos, ¿verdad? específico, sino son un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de actuar, que le den gloria a Dios con todas y cada una de las cosas que realicemos. Amén. Prácticamente ahí llegamos al final. Ya, si Dios lo permite, la próxima semana empezamos a desarrollar el tema con lo que es el pectoral. Es el pectoral. Ahí están las bases bíblicas, la misma Éxodo 28:4, donde nos habla del pectoral. Y como lo decíamos en un comentario, el pectoral está íntimamente ligado con lo que es la coraza de justicia, porque si se dieron cuenta,
ahí en la imagen, ¿verdad? El pectoral prácticamente va en el pecho. ¿Y la coraza dónde iba? También en el pecho. Y solo que una era una armadura para ir a la batalla, pero esta es una, vamos a decir así, una armadura para servir. Bueno, aunque no es armadura, ¿verdad? Creo que está mal dicho. Es una vestidura para el servicio. Amén. Entonces ahí es donde ya ustedes y yo vamos a ir entendiendo mejor el tema de que la vestidura sacerdotal en relación al pectoral nos habla de justicia. Entonces, ¿cómo puedo saber yo de que yo tengo puesta al menos esta parte de la vestidura sacerdotal el pectoral? Porque soy justo. Y hay algo muy interesante ahí, que ustedes y yo sabemos de que en esas piedras que tiene el pectoral son 12 piedras, pero cada una de esas piedras representa a una de las tribus de Israel. ¿Y por qué creen ustedes que si se dan cuenta, las 12 tribus, le voy a hacer la pregunta, vamos a ver si se les quedó, dentro de las 9 piezas que están ahí, ¿en dónde están representadas las 12 tribus? En las piedras de pectoral. Ajá, ahí muy bien, en el pectoral y en las piedras de Onice. ¿Por qué? Porque claramente lo leímos, verá que en las piedras de Onice iban a llevar escritos, los nombres de las 12 tribus. Y las piedras representan a cada una de las tribus, por eso son 12. Entonces ahí tanto el pectoral como las piedras, el sumo sacerdote tenía que llevar esta vestidura cuando entraba al lugar santísimo, y por eso cuando entraba al lugar santísimo llevaba esa, ¿cómo se le puede llamar esa cosita que tiene en la mano? Como Incensario, sí, ese, y llevaba ese incensario. ¿Para qué? Para ir al lugar santísimo. El incienso es figura de oración y adoración, y por medio de esto interceder por las tribus. Entonces eso va en el pectoral, en el corazón, en el pecho, ¿verdad? De que uno normalmente ora e intercede por aquellos que ama. Entonces ahí donde vamos a ir entendiendo un poco mejor, bueno, ¿cómo sé que yo tengo pectoral? Por ejemplo, ¿qué tan justos somos? No se trata solamente de qué tan justo, sino qué tanto hacemos como qué tanto nos hacen justicia. Y si cuando nos hacen justicia estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo, porque al final justicia es justicia, estemos de acuerdo o no, la justicia se tiene que cumplir, ¿sí? Y lo otro, como va en el pectoral, o sea, qué tanto intercedemos por los que amamos. Entonces, bueno, ya, que miren qué hacen. Bueno, entonces la pregunta es qué tan justos somos, qué tanto tenemos esa parte del pectoral, de la vestidura del Señor, el pectoral, en nuestras vidas. Pero si somos gente, por ejemplo, de intercesión, entonces ahí está, bueno, si yo tengo ese pectoral. Y poco a poco lo vamos a ir entendiendo mejor. Por hoy les dejo nada más esos dos, que el pectoral es figura de justicia, pero también de intercesión. Pero tampoco crean que es figura solamente de eso, amén. Porque tendríamos que escudriñar las piedras de Onice y las 12 piedras, que la Biblia muestra que cada piedra tenía diferente nombre, era diferente piedra preciosa, y cada una de ellas nos podríamos atrever a decir que sería un tema. Pero aquí, imagínense, si nos ponemos a ver eso, solo en esta ahí tendríamos en las piedras y en el pectoral 14 prédicas, 12 de las piedras y 2 de las piedras en el pectoral y 2 de las piedras de Onice. ¿Por qué? Por los nombres, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Decimos amén.